Bienvenido a Voces y Rostros, el rincón donde la nostalgia se encuentra con la historia oculta de la televisión clásica. A mediados de los años 60, mientras el mundo miraba al cielo soñando con cohetes, satélites y la carrera espacial, hubo una serie que decidió mirar en otra dirección, hacia atrás y hacia adelante. No al futuro lejano de las galaxias, sino al propio tejido del tiempo, a las fechas que todos aprendimos en los libros de historia y a las tragedias que marcaron a la humanidad. El túnel del tiempo de 1966 no era solo otra serie de ciencia ficción. Era un experimento visual y narrativo, un proyecto secreto enterrado en el desierto, un túnel hipnótico de luces giratorias y dos científicos arrojados sin control a algunos de los momentos más peligrosos del pasado y del futuro. Prepárate, porque conocerás 10 datos increíbles sobre el túnel del tiempo de 1966 que te volarán la mente. Dato 1. El laboratorio imposible bajo el desierto. En la ficción de la serie, el proyecto se llama Project Tic-Toc y está oculto bajo el desierto de Arizona. No es un laboratorio pequeño ni una base secreta cualquiera. Se nos dice que el complejo subterráneo tiene 800 niveles y emplea decenas de miles de personas, en algunas versiones más de 30.000 empleados, dedicados exclusivamente a hacer posible los viajes en el tiempo. Ese detalle casi se menciona de pasada en pantalla, pero si lo piensas, es una locura logística. 800 pisos de instalaciones militares, laboratorios, centros de control, alojamientos, oficinas, ascensores, sistemas de energía. Como si alguien hubiera decidido enterrar una ciudad entera bajo el desierto solo para alimentar la obsesión de dominar el tiempo. Es una imagen perfecta del exceso tecnológico y militar de la Guerra Fría. Además, la serie está ambientada en 1968, 2 años en el futuro respecto a su emisión real, de 1966 a 1967. No parece mucho, pero en aquel momento ese pequeño salto hacia adelante ayudaba a vender la idea de que la humanidad estaba a nada de construir máquinas imposibles y seguía invirtiendo miles de millones en proyectos secretos. En la historia, el programa ya lleva 10 años y ha costado $7.500 millones del gobierno, una cifra que en los 60 sonaba casi fantástica. Y todo se desencadena porque un senador escéptico llega a revisar las cuentas y exige una prueba inmediata. La combinación de política, burocracia y ciencia ficción hace que el túnel del tiempo parezca, por momentos, menos un cuento de aventuras y más una metáfora del gasto militar descontrolado de su época. Dato 2. La serie más cara de Irving Allen y su favorita. Detrás de este túnel hipnótico estaba Irving Allen, el mismo productor responsable de Viaje al fondo del mar, Perdidos en el espacio y más tarde, Tierra de gigantes. En su momento, El túnel del tiempo fue la serie más cara que había producido, una apuesta enorme en decorados, efectos y stock de películas para una sola temporada. Lo irónico es que, a pesar de ese esfuerzo y de su ambición visual, la serie solo tuvo una temporada de 30 episodios, emitidos entre septiembre de 1966 y abril de 1967 en la cadena ABC. Las audiencias eran decentes, pero no espectaculares, y los costos no hacían fácil justificar su continuidad. ABC llegó a ofrecer una segunda temporada, pero con una condición muy dura: recortar el presupuesto aproximadamente en un tercio. Según se cuenta, Allen se negó. Prefería cancelar el experimento antes que convertirlo en una versión barata de sí mismo. En su lugar, la cadena apostó por otra producción que terminó siendo un fracaso todavía más grande y fue cancelada rápidamente. Lo más curioso es que, según varias fuentes, El túnel del tiempo era la serie favorita de Irving Allen, incluso por encima de sus otros éxitos más longevos. Tal vez porque era la más atrevida conceptualmente, o porque condensaba en una sola idea todo lo que le fascinaba: catástrofes históricas, tecnología deslumbrante y héroes atrapados en circunstancias imposibles. Dato 3. Un túnel construido con restos de otras películas. Si miras con atención los episodios, notarás algo curioso: muchas de las multitudes, barcos, batallas y decorados históricos no fueron filmados para la serie, sino reciclados de viejas películas de 20th Century Fox. La producción usó una enorme cantidad de metraje de archivo, escenas ya rodadas de filmes de época,
tintadas y adaptadas para encajar en esta serie a color. Por ejemplo, las imágenes del hundimiento del Titanic que aparecen en el episodio piloto no son originales. Son planos en blanco y negro de películas anteriores que se colorearon para que parecieran parte del mismo universo visual. Esa mezcla de metraje antiguo con los protagonistas insertados en primeros planos es uno de los rasgos más característicos del estilo de Irving Allen. De hecho, solo se construyó de verdad un gran set para la serie: la sala de control del túnel del tiempo, con sus paneles, pantallas, pasarelas y, por supuesto, la boca del túnel iluminada. El resto se resolvía combinando pequeños decorados con cortes constantes a películas clásicas, lo que permitía viajar a la antigüedad, al siglo XIX o a la Segunda Guerra Mundial sin tener que reconstruir cada época desde cero. Incluso los aliens y trajes espaciales que aparecen en algunos episodios no son originales, provienen de otras producciones de Allen, como Perdidos en el espacio o Viaje al fondo del mar. En otras palabras, el túnel no solo conectaba épocas históricas, también conectaba el archivo entero del estudio. Dato 4. El día que el Titanic se cruzó con la ciencia ficción. El piloto de la serie, titulado Rendezvous with Yesterday, envía a Tony Newman directamente a bordo del Titanic, apenas unas horas antes del choque con el iceberg. Doug Phillips lo sigue para intentar rescatarlo, y de inmediato la historia se convierte en un cruce extraño entre tragedia histórica y aventura televisiva de ciencia ficción. Los guionistas utilizaron el desastre del Titanic como una forma de mostrar el peligro moral de manipular la historia. Tony y Doug intentan advertir a la tripulación, pero nadie les cree. Incluso llegan a la sala de radio para intentar enviar un SOS adelantado, lo que crea un suspenso brutal sabiendo que, en nuestra línea temporal, nadie hizo caso a tiempo. Sin embargo, la serie comete errores históricos llamativos. En el episodio, el capitán del Titanic es llamado Malcolm Smith, cuando en realidad se llamaba Edward Smith. También se inventan los nombres de varios oficiales, a pesar de que los datos reales del desastre ya estaban bastante difundidos en libros y documentales. Incluso hay inconsistencias con el propio protagonista. Tony dice en un episodio que nació en 1938, pero en otro afirma que tenía 7 años durante el ataque a Pearl Harbor en 1941, lo que no cuadra para nada. Estos detalles han alimentado durante años el debate entre fans. ¿Eran simples descuidos o evidencia de que los viajes en el túnel estaban alterando su propia línea temporal? Dato 5. El joven John Williams escondido en los créditos. Antes de convertirse en el compositor legendario de Star Wars, Tiburón, Indiana Jones o E.T., John Williams firmó la música de varias series de Irving Allen. En los créditos de El túnel del tiempo aparece como Johnny Williams, responsable del tema principal y de parte de la banda sonora que acompaña las aventuras de Tony y Doug. Ese tema de apertura, con sus metales dramáticos y cuerdas urgentes, le da a la serie un tono de peligro constante. No es una melodía heroica como las que compondría años después, sino algo más cercano al suspense. Cada viaje parece un experimento que puede salir terriblemente mal. Décadas más tarde, se lanzó un álbum recopilando su música para la serie, junto con la partitura de otros compositores invitados. Para muchos coleccionistas de música de cine, estos trabajos tempranos de Williams son como pequeñas cápsulas del tiempo que muestran cómo sonaba la ciencia ficción antes de que él mismo la redefiniera en los años 70. Es curioso pensar que, mientras los personajes se lanzaban a través del túnel a épocas distintas, el propio John Williams estaba cruzando su propio túnel profesional, del mundo de la televisión de bajo presupuesto al Olimpo de las bandas sonoras de Hollywood. Dato 6. 2 científicos atrapados en la historia, para siempre. La premisa central es simple y brillante. Tras el accidente del piloto, Tony Newman y Doug Phillips quedan atrapados en el flujo temporal, saltando de una época a otra sin control. Cada semana aparecen en un momento distinto. El hundimiento del Titanic, Pearl Harbor, el Álamo, la erupción de Krakatoa, la batalla de Little Big Horn con Custer, entre muchos otros eventos. Mientras ellos luchan por sobrevivir en el pasado, o el futuro, el equipo en la base, el general Kirk, el Dr. Swain, la doctora Emma McGregor, los observa desde la sala de control del túnel, intenta comunicarse con ellos y de vez en cuando les envía ayuda. Es una dinámica muy particular, mitad serie de guerra,
mitad laboratorio científico que mira impotente como sus conejillos de indias corren peligro. Un detalle que muchos fans recuerdan es que cada episodio terminaba en un cliffhanger, mostrando a Tony y Doug materializándose en el siguiente desastre histórico justo antes de que aparecieran los créditos finales. Como la serie fue cancelada de forma abrupta, nunca se filmó un episodio en el que regresaran definitivamente a casa. En el último capítulo emitido, el cliffhanger simplemente los manda de vuelta al primer episodio, cerrando la serie en un bucle eterno. Es difícil imaginar un final más apropiado, dos científicos condenados a girar para siempre dentro del túnel, igual que la propia serie quedó girando la memoria de los fanáticos, sin resolución clara pero imposible de olvidar. Dato 7. Cuando 10 episodios se convirtieron en 5 películas. En los años 80, el túnel del tiempo tuvo una segunda vida muy curiosa. A partir de 10 episodios completos, se montaron 5 telefilmes que combinaban capítulos distintos con fragmentos del piloto como introducción. Los títulos sonaban como un festival de ciencia ficción de madrugada: Aliens from Another Planet, Revenge of the Gods, Old Legends Never Die, Killer Be Killed y Riders from the Moon. Cada película unía dos aventuras ya conocidas, recortando escenas, añadiendo otras del piloto y dándoles un arco dramático nuevo para que encajaran en una franja de 90 o 100 minutos. Era una forma barata de reciclar el material de archivo en una época en la que el vídeo doméstico y la sindicación internacional estaban ganando fuerza. Para los espectadores que descubrieron la serie a través de estos montajes, El túnel del tiempo no era una colección de episodios sueltos, sino una especie de saga de películas B de ciencia ficción histórica: héroes perseguidos por soldados romanos en un bloque, por alienígenas en otro, por tempestades y terremotos en el siguiente. Lo fascinante es que, incluso años después de su cancelación, la serie seguía demostrando que su formato era increíblemente flexible. Bastaba reordenar piezas y el túnel generaba otra versión de sí mismo. Dato 8. Los remakes que se quedaron a mitad del túnel. La idea del túnel del tiempo era tan poderosa que se intentó revivir la serie al menos 3 veces. Hubo un proyecto de remake en los años 70, otro a principios de los 2000 y uno más para un canal dedicado a la ciencia ficción a mediados de esa década. Ninguno llegó a convertirse en serie regular. El intento más conocido es el de 2002, cuando se produjo un piloto con un tono mucho más oscuro y serio. En esta versión, el túnel no era un simple experimento futurista, sino parte de un proyecto del Departamento de Energía sobre fusión nuclear que abría grietas en el tiempo como efecto secundario. Doug Phillips seguía siendo uno de los protagonistas, pero Tony Newman se convertía en Tony Newman, una científica interpretada por Andrea Rudd. El piloto se llegó a rodar, pero la cadena decidió no encargar la serie completa, en parte porque necesitaba espacio la parrilla para otras apuestas. El episodio terminó escondido como extra en los DVD de la serie original, convirtiéndose en una rareza buscada por los fans. Más tarde, se anunció otro remake con guión de un escritor de cine de superhéroes, pero el proyecto ni siquiera llegó a rodar un piloto. Es como si la idea de actualizar el túnel siempre estuviera a punto de materializarse, pero se desvaneciera justo antes de cruzar la línea temporal hacia una nueva generación. Dato 9. Un Emmy para un túnel de luz y humo. Aunque la serie solo duró una temporada, no pasó desapercibida en términos técnicos. En 1967 ganó un Emmy en la categoría de logro individual en cinematografía por efectos especiales fotográficos. En otras palabras, el premio fue, en gran parte, por la forma en que el túnel y sus viajes cobraban vida en pantalla. El diseño visual del túnel, esa especie de espiral de luz, humo y color que gira hacia el infinito, se volvió icónico. En realidad, detrás de ese efecto había maquetas, exposiciones múltiples, sobreimpresiones y trucos ópticos que hoy podrían parecer simples, pero que en los años 60 exigían una enorme precisión artesanal. Otra curiosidad técnica: el gran computador del laboratorio no era un simple decorado vacío. Parte de su estructura estaba construida con módulos de memoria reales procedentes de un antiguo sistema de defensa aérea, un gigantesco computador militar que había sido desmantelado. Esa mezcla de piezas auténticas y luces falsas contribuía a que el set se sintiera extrañamente creíble.
En una época en la que casi todo dependía de efectos ópticos, miniaturas y creatividad con la cámara, el túnel del tiempo demostró que la imaginación podía compensar la falta de tecnología digital y merecer un reconocimiento oficial por ello. Dato 10. De serie cancelada a mito de culto. Con el paso de las décadas, el túnel del tiempo dejó de ser esa serie corta de Irvine Allen para convertirse en un objeto de culto. Se escribieron libros y análisis que estudiaron su forma de representar la historia, su relación con la televisión de su época e incluso la lectura simbólica del propio túnel como metáfora del medio televisivo, un portal que nos conecta, desde un cuarto oscuro, con imágenes del pasado y del futuro. La serie ha sido editada varias veces en DVD, se han publicado novelas derivadas y más recientemente, se lanzaron dramas de audio que continúan las aventuras de Tony y Doug en un nuevo formato, como si los personajes siguieran atrapados en ecos del tiempo que se rehacen en cada generación. También se han publicado ediciones extensas de su banda sonora y estudios detallados de su estilo visual, encajando a El túnel del tiempo dentro de un mapa más amplio de la ciencia ficción televisiva de los años 60 junto a Perdidos en el espacio y otras producciones de Allen. Lo que en su día fue un experimento caro y de vida corta terminó convirtiéndose en una pieza clave de la historia del género. Hoy, cada vez que alguien revisa un episodio y ve a Tony y Doug desvaneciéndose hacia otro momento histórico, hay una sensación extraña de continuidad. La serie sigue viajando con nosotros, saltando de formato en formato, de generación en generación, como si el verdadero túnel fuera la memoria colectiva de los fans. A fin de cuentas, el túnel del tiempo es mucho más que una curiosidad de los años 60. Es una cápsula de la forma en que la televisión de su época imaginaba la historia, la ciencia y el futuro, con maquetas, archivos de películas, científicos de bata blanca y una fe casi ingenua en que la tecnología podía explicarlo todo. Si te gustó este viaje entre bastidores, no olvides suscribirte a Voces y Rostros, dejar tu comentario con tu episodio favorito de la serie y compartir este vídeo con ese amigo que ama la ciencia ficción clásica. Así, juntos, mantenemos abierto el túnel de la nostalgia un poco más de tiempo.